Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy, que ya, bueno, hemos pasado de mes, toca wrap up y vengo a hablaros de las que han sido mis lecturas del mes de agosto, con Summerwin incluido y todo. Así que esto, no voy a mentiros, es más un wrap up de Summerwin que otra cosa, porque ha sido mi principal fuente de lecturas del mes de agosto. Y nada, son unos cuantos libros, así que vamos a ir rápido para que esto no se haga eterno. Antes de empezar quiero comentaros que sí, algunos de estos libros ya tienen su reseña en el canal, pero si todo va bien, creo que todos ellos, salvo las antologías de relatos, pues van a tener su propia reseña, así que escribidme en los comentarios cuál os interesa ver antes. ¡Vamos allá! Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca wrap up. Vamos a hablar de mis últimas lecturas, de las novelas que leí a lo largo del mes de agosto, y como siempre vamos a empezar por las lecturas de los clubs de lectura de Patreon. Como ya sabéis, tengo dos clubs de lectura activos en Patreon, uno en el que leemos literatura gótica clásica y otro en el que leemos novelas de terror contemporáneo. En ambos quedan plazas y si queréis apuntaros a cualquiera de ellos o a los dos, tenéis el enlace aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Pues bueno, en el club de los libros góticos, este mes empezamos con La Dama de Blanco de Wilkie Collins, y no puedo hablaros todavía de esta novela porque, bueno, es lo que viene siendo un tocho, así que la estamos leyendo a lo largo de 2 meses. Es decir, llevo la mitad, más o menos, un poquito más quizá, y sinceramente me está encantando. Hacía mucho tiempo que no me enganchaba tanto con un clásico. Yo es que creo que cuando empecé a leer clásicos fui directa a por lo que sabía que me iba a gustar. Drácula, Frankenstein, El retrato de Dorian Gray y demás, y me los bebí todos en cuestión de unos meses. Y luego sí he estado leyendo otros clásicos, pero me ha costado encontrar clásicos que me engancharan como aquellos al principio. Bueno, pues con este desde luego que lo he conseguido. Creo que el último con el que me pasó fue con El monje de Matthew G. Lewis, así que bueno, estoy súper contenta, estoy muy enganchada y tengo unas ganas locas de seguir leyendo y de comentarlo porque de verdad que me parece brutal. Está escrito como memorias o confesiones, ha pasado algo que todavía a la altura a la que vamos no sabemos exactamente lo que es, y todos los personajes que de una forma u otra han estado implicados o han estado presentes van contando su historia en orden cronológico para llenar los huecos que no saben los demás. Tiene como también quizás un toque de investigación, ¿no? Porque entre todos ellos están llenando estos huecos para hacernos la visión completa de esta historia, así que es epistolar. Tiene varios narradores, yo creo que de momento hemos pasado por 4 o 5 ya, y no sé, me encanta. Además, cada uno de los personajes tiene un estilo de narración totalmente distinto que me está pareciendo espectacular. Está muy bien escrito, se nota totalmente la personalidad de cada uno de los personajes en los fragmentos que ellos narran, es decir, que es imposible confundirlos entre sí. Vamos, que no me extraña que se haya convertido en un clásico porque de verdad la pluma es brillante. Y es que encima la historia engancha, y eso que todavía no sabemos qué es lo que ha pasado. En pocas palabras, nuestro protagonista principal, el primer narrador, es un profesor de dibujo que va a una casa de las afueras de Londres, a una mansión, a enseñar pintura a 2 damas. Se enamora de una de ellas, pero resulta que ella está prometida, así que pues bueno, se tiene que marchar y decide irse a América. Lo que sucede es que a todas luces algo ha pasado con esta muchacha y con su prometido, y es lo que nos están intentando explicar a lo largo de toda la narración. Ella se casa con un hombre que es más mayor que ella y que a todas luces se está casando con ella por su dinero, y bueno, vamos a ir viendo poco a poco todo el asunto. A esto se suma el misterioso personaje de la Dama de Negro, que es una mujer que se encontró nuestro protagonista al principio de la novela y que misteriosamente se parece muchísimo a la mujer de la que se ha enamorado, pero como si fueran 2 gotas de agua. Y va a estar relacionada también con nuestros protagonistas, con este matrimonio y sobre todo con el marido de la joven Laura. No sé cómo va a seguir, la verdad es que estoy totalmente perdida, estoy totalmente intrigada, y bueno, que tengo unas ganas locas de terminar este libro y hablaros de él porque lo estoy disfrutando muchísimo. Yo tengo esta edición de Penguin y sin embargo está disponible para leer en Kindle Unlimited, así que si os interesa y queréis leerlo sin tener que compraros el libro, que la verdad es que no es muy manejable porque es un pedazo tocho, tenéis un enlace aquí debajo para tener una prueba gratuita en Kindle Unlimited. Pues nada, que el mes que viene en el wrap up
y en su reseña os contaré cómo termina la lectura de este libro, pero que de momento desde luego que está pintando genial. Y en el club de lectura de terror estuvimos leyendo la nueva antología de Stephen King, Si te gusta la oscuridad. Suerte que no me la compré en físico porque el libro es caro y que decidí leerla en Kindle, porque lo abandoné. Sé que me vais a odiar porque sé que hay mucho fanático de Stephen King, pero la verdad es que no me ha gustado nada. Creo que leí 4 relatos y decidí que no me valía la pena seguir leyendo porque es que cada vez que me sentaba a leer me quitaba las ganas de vivir directamente. Entiendo que para los fans más aférrimos, los que habéis leído todas sus novelas más clásicas, se ve que hay continuaciones o referencias que yo, por ejemplo, pues sí, hay una Akujo, yo Akujo no lo he leído, es una novela que me interesa cero, entonces pues bueno, que me da igual. El primer relato, creo que de esto ya os hablé en el segundo blog de Summer Wind, el primer relato me pareció directamente que era malo. Es el típico relato que dices, bueno, está en esta antología porque lo ha escrito Stephen King, que si no, no lo habrían publicado. El segundo me pareció interesante, el tercero me pareció cero original, era una trama que ya había visto o leído en muchos otros relatos, novelas, películas, vamos, que no me sorprendió nada, no me pareció original, me pareció totalmente predecible. Y el cuarto relato fue el que me hizo tener ganas de morirme, literal, o sea, es que me pareció infumable, me pareció aburrido, me daba absolutamente igual lo que pasaba, no lo terminé y ahí fue cuando dije, bueno, no me interesa, no vale la pena seguir esforzándome con algo que sinceramente no estoy disfrutando, así que lo abandoné. Y nada, si os ha gustado, pues me alegro mucho por vosotros, disculpad estas palabras para esta antología, pero la verdad es que no era para mí, no era para mí y pues bueno, ahí se ha quedado. Así que estas han sido mis 2 lecturas o intentos de lecturas de los clubs de lectura de Patreon. Y lo dicho, recordad que tenéis el enlace para suscribiros y apuntaros a los clubs aquí debajo. Ahora vamos a pasar a las que fueron mis lecturas de Summer Wind. En primer lugar quería hablaros de La paciente silenciosa. Es un thriller, es muy cortito y es del mismo autor que escribió Las doncellas, que es un murder mystery Dark Academia. La verdad es que es una novela que engancha mucho, es adictiva. Yo me la leí en cuestión de 2 días porque no podía parar de leer, pero tiene 2 cosas que a mí me fallaron. En primer lugar, me da la sensación de que el autor intenta timarnos y lo hace por medio de la narración. Es una sensación que no me gusta, o sea, está bien que las novelas te supongan retos, pero que esté intentando activamente engañarte, no sé, no me pareció juego limpio y de todas formas no lo consiguió. Me pareció predecible en cierto sentido al final lo que estaba sucediendo. Lo que me quedaba un poco confuso era la línea temporal. Así que al final es una novela a la que le he puesto 3 estrellas, si no me equivoco, tendría que comprobarlo en Goodreads. Me ha gustado, es muy adictiva, se lee muy rápido, de verdad que engancha, pero esos 2 puntitos fue como la espinita que no me dejó terminar de disfrutar del libro. En La paciente silenciosa seguimos a un psicoterapeuta que se llama Theo, que se obsesiona con el caso de Alicia Berenson, que es una mujer que entró en una unidad psiquiátrica hace 6 años después de matar a tiros a su marido y dejar de hablar. Nadie sabe el motivo porque ella lleva todo este tiempo sin hablar y Theo está obsesionado con ella y quiere resolver este caso. Y bueno, vamos a ver cómo son sus sesiones, cómo son sus vidas y cómo poco a poco se va desentrañando el misterio. Lo dicho, si os gusta el thriller creo que lo podéis disfrutar, aunque tened en cuenta que es un thriller tramposillo. Esta primera semana de Summer Wind también tuvimos la premisa de terror cósmico y leímos El pescador de John Langan, que de verdad este libro tenía tantísimo potencial. Los componentes de terror cósmico son brutales y son perfectos y de verdad que está escrito de una forma que te hace imaginar totalmente lo que te está contando, y eso en el terror cósmico es bastante difícil porque es como muy abstracto en ciertos sentidos. El problema es que creo que está empañado por una serie interminable de términos y descripciones de aparejos útiles y escenas de pesca. Imagino que si os gusta pescar os encantará, pero si sois como yo y pues en fin, os interesa la pesca lo mismo que el ciclo reproductor de los salmones de río, se hace pesado. Está dividido en 3 partes. La primera parte se me hizo bastante insufrible, sinceramente. Eran descripciones, páginas y páginas de descripciones de cebos, sedales, cañas, lugares de pesca y era realmente insoportable. La segunda parte es como una especie de flashback o historia de contexto del lugar en el que van a ir a pescar. Y en la tercera parte es cuando empieza a pasar lo interesante, o sea, la segunda y la tercera parte ya están bien. Si conseguís superar la primera parte creo que os puede gustar bastante. Al final le puse 3,5 estrellas sobre 5 porque a pesar de que todas estas
descripciones, momentos y escenas de terror cósmico son brillantes. Todo el asunto de la pesca lo empaña, de verdad os lo digo, o sea, fue demasiado. En esta novela seguimos a nuestro protagonista, que es un hombre que ha perdido a su esposa y a modo de terapia a él lo que le sirve es ir a pescar. Hay un compañero de trabajo que tiene también un accidente que lo deja en una situación parecida a la suya y acaban yendo a pescar juntos, cuando un día este compañero suyo le propone ir a pescar al arroyo del Holandés. Y bueno, no están preparados para lo que van a encontrar allí. Es un lugar con historia, hay una leyenda negra que pesa sobre el lugar y se van a ver envueltos en esta historia de terror cósmico que, bueno, va a poner sus vidas patas arriba. Este tema del terror cósmico, tal y como os he dicho, de verdad que me gustó mucho, creo que tiene un final buenísimo y tanto la segunda parte como la tercera son brillantes, pero es que es una lástima y me da mucha rabia todo este asunto de la pesca porque de verdad que me arruinó un poco la lectura. En la segunda semana de Summerwind nos tocaba leer una antología de relatos, que fue cuando empecé con la antología de Stephen King, así que no voy a hablaros más de ella, y luego una novela de terror sobrenatural, y en este caso, bueno, no era mi plan, pero me llegó Piñata de Leopoldo Gould de parte de la editorial HarperCollins, así que muchas gracias. Me llamó muchísimo la premisa, así que decidí leerla. Es una novela que mezcla folk horror mexicano con posesiones y exorcismos, así que es bastante interesante. Y la verdad es que la parte del folk horror me pareció deliciosa, me pareció increíble, sobre todo porque al final nosotros aquí, pues bueno, tenemos muy presente la mitología griega, la mitología romana o la mitología nórdica incluso, pero todos estos mitos y leyendas y la cultura antigua de lugares como México pues nos pilla un poco alejados, entonces es súper interesante de leer, de verdad. Además el autor es mexicano y es cineasta y se nota totalmente en la forma de redactar esta novela. El problema es que la parte de las posesiones y exorcismos es lo que se me quedó al final un poquito cojo, porque estaba creando unas imágenes muy potentes en esa posesión a la que yo solo le veía una salida, y desde luego que no fue la salida que decidieron tomar. Es de esas novelas que fuerzan un tipo de final que no era el que se iba proyectando con la trama de la historia, y eso es al final lo que hizo que creo que le pusiera también, no sé si fueron 4 estrellas, no me pareció la novela perfecta por ese pequeño detalle, y mirad que me estaba gustando. Además es que tiene escenas de terror con insectos, con saltamontes o con mariposas que son escalofriantes, de verdad me pareció increíble. Y es de esas novelas que yo creo que serían perfectas como película o como serie, así que me gustaría muchísimo que sucediera. En esta novela seguimos a Carmen, que es una madre, iba a decir soltera, pero realmente es divorciada, de 2 hijas adolescentes, que, bueno, ella es mexicana, pero vive en Nueva York y por su trabajo, que es arquitecta, tiene que regresar a México a supervisar la transformación de una antigua iglesia en un hotel boutique. Ella está allí y poco a poco, pues bueno, van a ir sucediéndoles cosas. Ella va a tener miedo por sus hijas, ya no solo por estos sucesos paranormales que cree que está viviendo o cree que se está imaginando, sino por el ambiente de inseguridad que se respira en esa ciudad. Y bueno, al final va a suceder algo que la va a hacer regresar a Nueva York antes de tiempo con sus 2 hijas. El problema es que todas esas alucinaciones y todas esas experiencias aparentemente paranormales que ella creía que eran fruto de su ansiedad la van a seguir a Nueva York, y entonces es cuando se va a empezar a plantear qué es lo que está pasando y qué es lo que despertó en aquel templo. Está muy bien escrita, se lee muy rápido y de verdad que engancha. Y quieres seguir leyendo y quieres seguir viendo qué es lo que hacen esas mariposas negras. Pero bueno, al final ese pequeño detalle de la parte del exorcismo y de la posesión es lo que me empañó un poquito el final. Aún así creo que se puede disfrutar mucho, que hemos leído folk horror, pero yo desde luego que era la primera vez que leía uno pues más ambientado en México, más ambientado en sus raíces y en su cultura, en los nahuas, y me pareció que vale mucho la pena. Y ya para terminar, en la tercera semana de Summerwind leímos un slasher y un clásico del terror. Con respecto al slasher, pues me animé al fin a leer Un payaso en el maizal de Adam Cesare. Esta novela está publicada por Dimensiones Ocultas y creo que si no la han sacado ya, están a punto de sacar la segunda parte, que yo desde luego que pienso leer, así que sí, me ha gustado. Es una novela que me recordó mucho a las películas de La calle del terror de Netflix. Es un slasher young adult para jóvenes adultos y se lee muy rápido, se disfruta. Sí que tiene un toque predecible, no voy a mentiros, pero aún así la verdad es que me lo pasé muy bien leyendo y sinceramente
sinceramente era lo que esperaba con esta novela, que fuera divertida, que fuera dinámica y que, pues bueno, estuviera ahí como si estuviera con ellos en el maizal. Nuestra protagonista es Queen, que es una adolescente de último año de instituto que se tiene que mudar con su padre a un pueblecito, a Kettle Springs. Va a verse envuelta en lo que viene siendo un slasher. Con sus compañeros de instituto van a celebrar una fiesta en el maizal, pero el payaso Frendo, que es la mascota del pueblo, va a aparecer para intentar matarlos a todos. ¿Cómo van a conseguir salir de ahí? ¿Quién está realmente detrás de la máscara? ¿Por qué está intentando asesinarlos? Pues todo eso es lo que vamos a ir averiguando a lo largo de esta novelita, que se lee muy rápido. Me pareció bastante predecible en ciertos aspectos, aunque el punto del final, ese pequeño apunte del último capítulo, fue lo que aportó ese toque de sorpresa al final, que era una cosa que yo no me esperaba y que es el hilo conductor, imagino, para la segunda parte, para la segunda entrega. Creo que va a ser una trilogía y, si no me equivoco, en inglés ya están publicadas las 3 partes, así que espero que Dimensiones Ocultas nos las traigan muy pronto. Lo dicho, que desde luego que la recomiendo, sobre todo si os gusta el slasher. Es muy ameno, es muy rápido, es muy fácil de leer y es muy divertida, así que sin lugar a dudas es muy recomendable. Y con respecto al clásico, me animé al fin con John Silence, investigador de lo oculto, de Algernon Blackwood. Es una antología de relatos, todos ellos protagonizados por el mismo personaje, que es John Silence, que es un médico de la mente, podríamos decir, es psíquico. Vamos a ir viendo distintos de sus casos a lo largo de estos, no sé si eran 6 relatos, 6-7 relatos. Me ha gustado mucho, la verdad. Creo que le he puesto 5 estrellas directamente. Hay algunos relatos que me han parecido mejores que otros y luego había algunos que realmente me han parecido terroríficos. Me parece que es un personaje muy interesante y sin lugar a dudas creo que es el precursor de series o novelas como las de Isaac Zarco, de Antonio Runa, como Supernatural, como Expediente X. Yo creo que todos estos beben de aquí. En el tercer blog de Summerwind creo que os hablé de todos los relatos que me dio tiempo a leer antes de terminar. No encuentro el índice, pero quería hablaros de los 2 que no me dio tiempo a terminar y así pues dejamos esto cerrado, porque como ya sabéis no va a haber reseña de este libro porque es una antología y yo no hago reseñas de antologías. Vale, de los 4 primeros relatos ya os había hablado. Si queréis saber de ellos os dejo aquí el tercer blog de Summerwind porque allí os los comento. Y me quedaba por hablaros de los 2 últimos, que se llaman El campamento del perro y Una víctima del espacio superior. El campamento del perro creo que sí que os comenté un poquito, que me recordaba mucho a su relato de los sauces por el entorno, por la ambientación y por la situación en la que están los personajes. Es un grupo de personas que en verano se van de acampada y en este caso creo que están por Islandia, Finlandia, en fin, por el norte de Europa. Están en una zona de lagos, esta especie de vida idílica que llevan en vacaciones, cómo se sienten en contacto con la naturaleza, pero algo extraño empieza a pasar. Este relato está protagonizado por el asistente de John Silence, pero al final tienen que llamar a John Silence para que les ayude a resolverlo. Y es que por las noches parece que hay un perro que acosa a la hija del matrimonio y que la está asustando y la está aterrando, y tenemos que ver qué es lo que está pasando aquí, de dónde sale este perro, porque a todas luces parece que las islas están deshabitadas, no hay animales, ahí solamente hay pesca en el mar, pero no hay animales en las islas, así que es algo bastante misterioso. No voy a contaros qué es lo que sucede, de dónde sale este perro, porque sería un spoiler, pero me gustó mucho y desde luego que sí que me parece que mantiene un poco la esencia de los sauces, aunque en este caso me gustó más los sauces. Y el último se llama Una víctima del espacio superior y creo que de todos es el que más me pareció que tenía relación con el terror cósmico, y es que, bueno, John Silence se encuentra con que llega un hombre a su residencia, a su casa, que está muy preocupado porque se considera víctima del espacio superior. Y aquí entran en juego la cuarta dimensión y todas las que puede haber más allá, y cómo este hombre ha sido capaz de cruzarlas, y hay ocasiones en las que sin controlarlo de pronto desaparece de esta porque se va a la cuarta dimensión, no sabe cómo volver. Y bueno, a John Silence le parece muy interesante realmente porque es un experimento que él también ha intentado hacer, pero desde luego que no ha conseguido los resultados que está consiguiendo este hombre, que sin embargo está realmente aterrado. Me pareció muy interesante y desde luego que lo recomiendo. Aún así, mi favorito ha sido El culto secreto. Ese relato me encantó y si tenéis la oportunidad de leerlo, pues sin lugar a dudas, por favor, hacedlo porque vale la pena. Volví a escuchar el audiolibro de Verity porque quería hacer una reseña y nada, os hablé de él hace no mucho en algún que otro wrap-up. Es un
thriller de Colleen Hoover, que es una escritora de romántica, y la verdad es que a mí me enganchó mucho. Mezcla, eso sí, estas componentes del thriller, del misterio, incluso de un poquito de terror, podríamos decir, porque nuestra protagonista está en esta casa, no sabe lo que está pasando y ella está asustada, con un romance y con un poco de erotismo, y a mí los géneros mixtos resulta que me encantan, así que disfruté mucho de este libro y por eso lo he vuelto a escuchar para poder haceros la reseña, que me la habíais pedido bastante. De todas formas, creo que hay dos ediciones disponibles. En Podimo tenéis la edición normal, la primera que se publicó, que es la que yo he escuchado. Si queréis escuchar audiolibros, os dejo mi enlace a Podimo aquí debajo y tendréis una prueba gratuita de 30 días. Pero bueno, después sacó una edición especial con un capítulo extra y sinceramente, si tenéis la edición especial con el capítulo extra, creo que podéis arrancar las hojas y quemarlas, porque no solo no aportan nada a la historia, sino que creo que arruinan el final tan bueno que tiene la novela en sí antes de que le añadiera ese capítulo. Así que nada, eso es más o menos lo que quería comentaros de Verity. Sabed que va a haber también una reseña. Nuestra protagonista es una escritora que no está pasando por su mejor momento y que es contratada para terminar una serie de novelas escrita por la famosa escritora de misterio Verity, que ha tenido un accidente y está impedida, no puede escribir. Y bueno, ella se muda a su casa para entrar en su estudio, realizar la investigación, ver si tenía hilos argumentales o datos sobre los personajes, y en esa casa van a empezar a pasar cosas que a ella la van a poner en alerta. Todo esto mientras poco a poco se va enamorando del marido de Verity. Y ahí lo voy a dejar. La verdad es que yo no me esperaba que pudiera gustarme una novela de Colleen Hoover, pero desde luego que Verity me gustó mucho, y si le arrancamos ese capítulo extra, para mí es una novela de 5 estrellas. Y nada chicos, estas han sido todas mis lecturas del mes de agosto. Decidme en los comentarios si habéis leído alguna de ellas, qué os ha parecido y qué reseña os gustaría ver antes, y decidme también cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7, podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y hasta aquí llega este wrap up, espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os hayáis apuntado a alguna de estas novelas, y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.